Hola a todos, bienvenidos a LingoPie News en español fácil. Hoy les traemos las principales noticias de este miércoles, 30 de octubre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. Elección en Estados Unidos de 2024. A solo una semana de las elecciones, Kamala Harris presentó su discurso final en Washington, D.C., advirtiendo a los votantes sobre la elección entre un país basado en la libertad o uno gobernado por el caos y la división. Mientras tanto, Donald Trump sigue haciendo campaña en estados clave, con encuestas que muestran una carrera muy ajustada. Biden y Tinubu hablan sobre las relaciones entre Estados Unidos y Nigeria. El presidente Joe Biden conversó recientemente con el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, para ofrecer sus condolencias por las recientes inundaciones y discutir la liberación de un ejecutivo de Binance detenido. Door County, Wisconsin. El electorado más impredecible de Estados Unidos. Esta pequeña región ha acertado en los resultados de las últimas 20 elecciones presidenciales de Estados Unidos. Actor de Hollywood sentenciado. Jay Johnston, conocido por sus papeles en Arrested Development y Bob's Burgers, fue condenado a 12 meses de prisión por su participación en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Trabajo benéfico de Chris Evans. Chris Evans ha participado activamente en trabajos de caridad, enfocándose en esfuerzos de conservación del medio ambiente. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Nuevo álbum de Tyler, the Creator. Tyler, the Creator, lanzó su nuevo álbum Chromacopia, que ha recibido buenas críticas tanto de fans como de expertos. Controversia por el cambio de asientos en Air Canada. Un pasajero de Air Canada exige compensación después de que la aerolínea cambiara sus asientos de Premium Economy a Economy sin previo aviso. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. Controversia por cancelación de entradas de Oasis. Miles de fans de Oasis enfrentan cancelaciones de entradas debido a problemas logísticos en la gira de reencuentro de la banda. Tommy Robinson encarcelado por desacato. El líder de extrema derecha Tommy Robinson fue condenado a 18 meses de cárcel por desacato, tras admitir que mintió sobre un refugiado. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. Neozelandeses emigran a Australia. Frente a una tercera recesión en 2 años, muchos neozelandeses se mudan a Australia buscando mejores oportunidades económicas. Médicos extranjeros contratados rápidamente. Los ministros de salud han acelerado la contratación de médicos extranjeros para hacer frente a la falta de personal en Australia. Por último, con las noticias internacionales, inundaciones mortales en Valencia. Al menos 51 personas han muerto en España después de que inundaciones arrasaran Valencia, llevándose coches y causando daños en viviendas. Problemas de oro en Ghana. La ira crece por las minas ilegales, la contaminación y la demanda mundial, mientras Ghana enfrenta desafíos ambientales y económicos. Incertidumbre política en Japón. Japón enfrenta incertidumbre política tras el rechazo de los votantes al partido gobernante de larga data en una elección sorprendente. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a LingoPie News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.